en Europa que influyó mucho en economía política y posteriormente en economía, que fue la Ilustración. Ok, vamos a repasar eso brevemente. Entonces, vamos a hablar de la Ilustración, vamos a hablar del ambiente intelectual un poquito de la Ilustración, de esta idea que nació, la idea del genio, que era una idea que no había nacido, que no se había manejado en la historia. Muchas gracias por grabarme. Ok, luego vamos a hablar de las características de los fisiócratas o de la fisiocracia. De la fisiocracia. Ok. Y luego vamos a hablar de la aportación más famosa de la fisiocracia, que fue la tabla económica, que es algo no muy complicado, pero sí es muy revuelto. Entonces requiere de una explicación muy detallada. Ok, muy bien. Entonces vamos a darle. Ok, como reacción al mercantilismo, en parte surge la fisiocracia. La fisiocracia es gobierno de la naturaleza. Ok. El mercantilismo en Francia gozó de una larga vida, como vimos en la lección pasada. Empezó más o menos en 1580 y terminó aproximadamente en 1789. En la lección pasada yo había puesto 1752 y estaba realmente pensando en Gran Bretaña, pero en Francia no fue sino hasta la Revolución Francesa que el mercantilismo empezó a morir y fue sustituido por otro tipo de regulación económica. Ok, la fisiocracia solamente duró aproximadamente 20 años, de 1756 a 1776. Ahora, con esto surge una pregunta. Okay. ¿Cómo medimos la vida de una escuela o corriente en economía? Una manera es por medio de publicaciones de obras claves u otros acontecimientos. Ok, ninguna fecha en esta discusión va a ser exacta, ¿no? Pero, ok. 1756 aparece un artículo en la enciclopedia o en una enciclopedia del fundador de la escuela, el doctor François Quesnay. Y no es mal punto de partida. Pudo haber habido otras publicaciones previas, pero no llegaron a tener tanto impacto o tanto alcance. 1776, yo lo escogí como esta fecha, Henri Jacques Turgot, que no fue un fisiócrata, pero sí tuvo que ver con esta corriente, pierde su puesto en el gobierno de Luis XVI. Y a raíz de que Turgot perdiera el puesto, las ideas liberales, las ideas económico-liberales quedaron muy desprestigiadas en Francia. Y junto con esas ideas liberales se encuentra la fisiocracia. Ok, los fisiócratas se identificaban como los economistas y surgieron durante la Ilustración. De hecho, antes y después de los fisiócratas, muchos economistas se van a referir a ellos mismos como economistas políticos y a lo que ellos estudian como economía política. Los fisiócratas fueron los primeros realmente, que yo sepa, en autoproclamarse economistas. Ahora vamos a hablar un poquito de la Ilustración. La Ilustración fue un periodo intelectual iniciado en parte por una revolución científica. Los rasgos más importantes de la Ilustración son los siguientes, al menos para nosotros. ¿Okay? La naturaleza es regida por leyes. El trabajo del científico es descubrir estas leyes. Esto es muy diferente a lo que mucha gente religiosa pensaba en ese tiempo, que la naturaleza era regida por entidades divinas. Los fisiócratas no pensaban igual, las figuras de la Ilustración no pensaban de esa manera. Pensaban que la naturaleza es regida por leyes objetivas. El trabajo del científico es descubrir esas leyes. Segundo, la razón debe combatir la superstición y la ignorancia. Mucha gente religiosa tuvo muchos problemas con la Ilustración, porque muchos intelectuales ilustrados asociaban la religión organizada con superstición e ignorancia de las leyes. Muchas figuras de la Ilustración eran lo que se conoce como deístas. No sé si hayan escuchado hablar antes del deísmo o del deísta. ¿Alguien ha escuchado hablar de esto? Deísmo. Entonces hay ateísmo.
Un teléfono sonó por ahí. Hay ateísmo, hay teísmo, hay deísmo, hay misoteísmo, hay todo tipo de corrientes. Entonces, ¿alguien ha escuchado hablar de deísmo? No tiene que ver con los dioses. Sí. Entonces creo que sí. Específicamente, ¿cómo? Un deísta que cree. En muchos dioses. No, ese sería un politeísta. Ah, Entonces, ok, entonces, un deísta cree que hay una entidad supernatural divina que creó todo el universo, ¿ok? Muchos de los intelectuales, algunos de los intelectuales de la Ilustración que creían en el deísmo, creían en esta entidad superior y le llamaban el gran relojero. Esta entidad crea el universo, le pone una normatividad, una serie de leyes y luego se aleja de la creación y la deja funcionar conforme a las leyes. O sea que una entidad supernatural existe, pero realmente no interviene. Puso sus leyes que rigen sobre el universo y hasta ahí. ¿Ok? Esto es diferente a un ateo. Un ateo no cree en tal entidad. Y esto es diferente a un teísta. El teísmo, ¿ok? Un teísta es una persona que sí cree que esta entidad supernatural interviene en la naturaleza y que genera de esta manera milagros o fenómenos supernaturales. ¿Ok? Entonces en la Ilustración se empezó a discutir todo este tipo de cosas. En la Ilustración también, como reacción a la Ilustración, nace la palabra nihilismo. Un filósofo, creo que alemán, inventa la palabra nihilismo, gente que cree en nada. Ok. Ok, entonces, esos son los rasgos más importantes para nosotros de la Ilustración. La naturaleza es regida por leyes, la razón es la entidad superior que debe combatir con la superstición y la ignorancia. Los intelectuales ilustrados afirmaban que las relaciones sociales, así como las naturales, seguían leyes y por lo tanto un orden. ¿Ok? O sea que la economía debía seguir leyes universales que le daban orden. La economía, una economía como la economía de Francia o la economía mundial, sigue leyes universales, leyes que aplican para Francia como para México, y esto nos da un orden. La capital de la Ilustración fue París, Francia. Una de las principales eminencias del movimiento fue un científico inglés, Isaac Newton, ¿okay? que murió más o menos a mediados de la Ilustración. La Ilustración, aquí no puse el lapso, más o menos comienza a mediados del siglo XVII y termina con la Revolución Francesa, más o menos. Aunque algunos historiadores intelectuales dicen que terminó en el siglo XIX. Ok, Newton, entre otras grandes figuras, llegaron a caracterizar al erudito ilustrado. Ok, Newton fue un físico y matemático, creo que ustedes saben eso. Junto con Gottfried Leibniz, Leibniz fundó el cálculo. Ok, cuenta la leyenda que Newton estaba platicando con un amigo y su amigo le preguntó a Newton que le pidió a Newton que le explicara la órbita de los planetas. Y Newton le dijo, pues no sé cómo explicártelo, pero si me das 2 semanas, puedo darte una respuesta. 2 semanas después fue con su amigo y le explicó la órbita de los planetas según la física newtoniana. Su amigo quedó maravillado y le dije, oye, ¿cómo lo hiciste? Newton dijo, fácil, usé secciones cónicas. Y luego, pues, el amigo le preguntó qué son secciones cónicas. Secciones cónicas es algo que puedo sacar usando cálculo diferencial. Y el amigo le preguntó qué era cálculo diferencial. Y Newton le dijo, es que para contestar tu pregunta, yo tuve que inventar cálculo diferencial para poder derivar secciones cónicas para explicar la órbita planetaria. Entonces, según la leyenda, Isaac Newton inventó cálculo en 2 semanas y de alguna forma simultáneamente Leibniz fundó cálculo en Alemania. Los logros más famosos de Newton son en los campos de astronomía y física, principalmente. Sin embargo, algo poco conocido de Newton, él también fue director de la Casa de la Moneda en Inglaterra.
Déjenme traduzco a su inglés y explico lo que es la Casa de la Moneda. La Casa de la Moneda, Royal Mint, es la entidad encargada de acuñar monedas circulantes. ¿Ok? Se creía que su dominio de ciencias naturales era aplicable a política monetaria. De la misma forma, William Petty, que fue una figura, yo diría, pre-ilustración, fue un médico que diseñó métodos para la medición de terrenos en Irlanda. Fue un economista político, profesor de anatomía y hasta llegó a ser director de una facultad de música, porque se creía que por ser buen matemático, naturalmente iba a ser buen profesor de música y por lo tanto podía dirigir una facultad de música. Esto para darles una idea del ambiente intelectual que existía en la Ilustración. Esto para explicarles del ambiente intelectual en donde se gesta economía política. La gente que le va a entrar a economía en el siglo XVIII no tienen mucho entrenamiento formal en economía. Van a tener entrenamiento formal en otras áreas como filosofía. Pero se piensa en esta era que si eras una eminencia en un campo, bien podrías ser eminencia en varios campos. ¿Ok? Este es el ambiente cultural en el que nace la fisiocracia y eventualmente la economía política clásica que vamos a estudiar a mayor detalle más adelante. ¿Ok? Ok. Entonces déjenme nada más hago una corrección aquí. Fue director de la Casa de la Moneda, era la entidad encargada. No se me olvidó el verbo. Ahí estamos. Ok, entonces, Newton fue físico y matemático. Ok, entonces vamos a empezar con las características de la fisiocracia. Déjenme, ¿qué pasó ahí? ¿Quién sabe? Okay. Según los fisiócratas, existen leyes que gobiernan la naturaleza humana. Okay. Estas leyes eran similares a las de la física newtoniana que gobernaban el universo. Entonces, aquí el ídolo a seguir era Newton. Todos querían ser como Newton, aunque fueran economistas, y querían tener la misma producción científica que tenía Newton. Todas las actividades humanas tenían que armonizarse con estas leyes económicas que gobernaban la economía, así como las leyes de la física gobernaban el universo. Noten, aquí podemos ver ideas que nos acosan como economistas todavía hoy. La primera, la economía como un tipo de física social no es una idea nueva. Los fisiócratas, así como muchos economistas de hoy, querían ser como los físicos, querían una ciencia exacta, querían una ciencia nítida. Los individuos, pensaban los fisiócratas y también muchos economistas de hoy en día, tienen el derecho natural de disfrutar el producto de su trabajo a condición de no molestar a los demás. Los fisiócratas, en términos de ideología económica, eran liberales, creían en el liberalismo económico y muchos compañeros en economía aún creen en ese liberalismo económico. O por lo menos son parcialmente liberales en cuanto a política económica. Ok, Vincent de Gournay, que fue un fisiócrata, fue el que compuso el lema de esta escuela de economía. Laissez-faire, laissez-passer, que se traduce como dejar hacer, dejar pasar. Entonces probablemente ustedes ya hayan escuchado la frase laissez-faire. Proviene de esta escuela, de los fisiócratas. Vamos a explicar un poquito acerca de qué implica esta frase. ¿Qué significa ese refrán? Es una abreviación de un ataque en contra del mercantilismo. Acuérdense que en el mercantilismo, había muchísima regulación de la economía y muchísimo proteccionismo. Sí, se intentaba proteger a la industria doméstica de competencia extranjera y se buscaba regular la economía a tal grado que todas las esferas de participación económica tenían controles. Los fisiócratas reaccionaron a esto. Laissez-faire, dejar hacer. Eso implicaba libertad de empresa, producir sin intervención del gobierno. Laissez-passer, dejar pasar.
Eso era la libertad de comercio, sin barreras de ningún tipo, sin aranceles, sin subsidios, sin cuotas de importación, sin restricciones. El gobierno debe limitarse a 3 funciones. Estas funciones van a cambiar de número según el economista liberal, pero no van a cambiar de sentido. Para los fisiócratas, el gobierno tenía 3 tareas. La primera, proteger la vida por medio de la seguridad pública y las Fuerzas Armadas. Segundo, proteger la propiedad, principalmente con la seguridad pública, pero también con las Fuerzas Armadas. ¿Ok? Protegiendo la propiedad, protegiendo la vida, protegiendo la integridad territorial de la nación. Tercero, defender la libertad de contrato y los derechos de propiedad por medio de un sistema judicial. Eso es todo. Con Frédéric Bastiat, con otros pensadores económicos, ustedes van a ver estas 3 funciones convertirse en 4, convertirse en 2 o convertirse en 5, pero en esencia, un economista liberal cree que el papel del gobierno, preferiblemente, idealmente, se limita a esto. ¿Ok? Nota cultural. Vincent de Gournay, el autor de la frase laissez-faire, fue superintendente mercantil, o sea, regulador de la economía cuando el gobierno francés todavía era mercantilista. Asqueado de lo que vio en el gobierno, asqueado de toda la regulación que estrangulaba la actividad e iniciativa económicas, se unió a las filas de los fisiócratas. ¿Ok? Ok, hasta aquí vamos bien. ¿Quieren que aclare un punto? Ok, muy bien, le voy a seguir. Ok, ahora, los fisiócratas estaban muy obsesionados con la agricultura. Los fisiócratas pensaban, ahorita arreglo ese error ortográfico, que la agricultura era el único sector productivo de la economía. Ellos suponían que la agricultura producía un excedente, un producto, es decir, por encima del valor de los insumos. La industria, el comercio y otros sectores no generaban tal excedente. Estos sectores, los fisiócratas los denominaban como sectores estériles. Noten, los fisiócratas iniciaron a escribir en la década de los 1750. Eso es muy importante para el contexto de lo que pensaban acerca de la agricultura y de la industria. ¿Okay? La revolución industrial apenas arrancaba en Gran Bretaña, no en Francia. El capitalismo industrial, como lo vemos en caricatura hoy en día, realmente empezó al filo del siglo XIX. Las grandes fábricas, las grandes industrias realmente comenzaron a operar 50 años más o menos después de que los fisiócratas empezaran a escribir. Entonces la revolución industrial no era algo que los fisiócratas estaban contemplando, porque apenas comenzaba en Gran Bretaña y no había indicios de esta revolución en Francia. Los fisiócratas vivían en una sociedad donde los campesinos eran explotados por las clases pudientes por medio de rentas, impuestos y obligaciones como el Corvée. El Corvée es algo que vamos a ver nuevamente cuando hablemos de Turgot y de los problemas en los cuales se metió. El Corvée es un periodo de 12 a 15 días de trabajo no pagado de la gente de las aldeas para reparar y mantener las carreteras. Para que me entiendan, es como si del 7 al 22 de enero todos nosotros tendríamos que salir a la calle para reparar baches y construir ampliaciones y el gobierno del municipio, del estado, de la federación no nos pagarían nada. Simplemente sería una obligación. Por cierto, además de trabajar gratis para el gobierno, tendrías que pagarle impuestos y tendrías que pagar tu renta por las tierras. Impuestos que, por cierto, las clases pudientes en Francia no pagaban. Era un sistema regresivo de impuestos. ¿Ok? Ok. La industria en Francia, por su parte, cuando los fisiócratas piensan en industria, están pensando en talleres de artesanos. Algunos de estos talleres podrían ser relativamente grandes, pero usan métodos relativamente primitivos. O sea, no están usando máquinas de vapor ni nada están usando nada más puras herramientas. Sí, herramientas, poleas, palancas, etc.
A eso se refieren los fisiócratas con industria. Ok, vamos a empezar con la tabla económica. Esto tiene que ver principalmente con su autor, el doctor François Quesnay. François Quesnay fue el líder y el fundador de la escuela. Quesnay era un médico cirujano de profesión. Se interesó en temas de economía política porque leyó a varios autores. Cuando hablemos del legado de los fisiócratas, vamos a examinar la obra de por lo menos uno de estos autores brevemente. Sus discípulos más cercanos llegaron a llamarle el maestro o el Confucio de Europa. Paulatinamente la fisiocracia se convirtió en un culto de personalidad en torno a François Quesnay. A los 55 años de edad, se hizo médico personal de Mademoiselle de Pompadour, la amante de Luis XV. Entonces, todo el mundo sabía que esta señorita era amante del rey, incluyendo la reina. De hecho, no solamente la aceptaban como tal, pero era elemento de la alta sociedad francesa y en su casa tenía una sala muy grande, en ese entonces llamado salón, los famosos salones de la Ilustración, en donde había reuniones con intelectuales y discutían temas de todo tipo. En 1758, Quesnay publica lo que muchos consideran su obra maestra, la tabla económica. Un número muy pequeño de ejemplares fue impreso y la obra fue dedicada a Luis XV. El modelo divide la economía en tres sectores: los agricultores, que los fisiócratas llaman la clase productiva; los artesanos, que ellos llaman la clase estéril; y los propietarios. De hecho, los propietarios, los terratenientes. ¿Ok? Ok, entonces, déjenme nada más corrijo eso. Los terratenientes. Está. Ok, entonces, fíjense muy bien cómo los fisiócratas visualizan la sociedad. Dividen la sociedad en tres grandes clases sociales. Esto es algo que los economistas políticos clásicos van a hacer y esto es algo que gente como Carlos Marx va a hacer. No van a enfocarse en el individuo, van a enfocarse más bien en grupos sociales. Como diría el maestro Ponciano, en los grandes héroes colectivos del siglo XVIII y XIX, las clases sociales. Ok, entonces, esta es una gráfica, una de las más accesibles que yo encontré de la tabla económica. Déjenme lo pongo más grande. Entonces, vamos a empezar con una cantidad de 600 libras. La L va a ser libras, como libras esterlinas. Ok, en Francia todavía se manejaba esa idea. Ok, entonces aquí tenemos los agricultores en esta columna y aquí tenemos los artesanos en esta columna. Ok, entonces aquí se va a empezar. Los terratenientes van a recibir 600 libras de los campesinos en términos de renta y los terratenientes van a gastar 300 libras, perdón, en bienes agrícolas y 300 libras en bienes industriales. ¿Ok? Entonces, al darle a los campesinos 300 libras, los campesinos tienen la obligación de darles a cambio bienes agrícolas de un valor igual a 300 libras. Por lo tanto, van a producir esas 300 libras de bienes agrícolas, comprando 150 libras de bienes industriales como insumo y usando, aquí no se ve, 150 libras de bienes agrícolas como insumos. Producen 600 libras de bienes agrícolas. Le dan a los terratenientes las 300 libras de bienes agrícolas que les debían y se quedan ellos con un excedente de 300 libras. Ok, eso es más o menos la primera ronda de la tabla económica. Lo voy a explicar otra vez, ¿ok? Y luego me voy a meter detalle en cada ronda. Entonces, el modelo empieza así, ¿ok?
Los campesinos tienen 600 libras de avances, lo que ganaron en el periodo pasado. Los artesanos tienen avances iguales de 300 libras. ¿Ok? Ok, entonces, los campesinos, los agricultores, le pagan a los terratenientes renta, 600 libras. Los terratenientes con este dinero quieren comprar 300 libras de bienes agrícolas y 300 libras de bienes artesanales. Me voy a enfocar nada más en los campesinos, por ahora. Entonces los campesinos reciben 300 libras y los terratenientes les dicen, me vas a devolver 300 libras en bienes agrícolas. ¿Qué hacen los agricultores? Compran 150 libras de insumos industriales y 150 libras de insumos agrícolas. Producen 600 libras de bienes agrícolas con esas 300 libras. Le devuelven a los terratenientes 300 libras en bienes agrícolas, como estaba acordado, y se quedan con un excedente de 300 libras. Los artesanos, los terratenientes les dan 300 libras a los artesanos y les dicen, ok, ahora me debes 300 libras en bienes industriales. ¿Qué van a hacer los artesanos? Van a comprar 150 libras de bienes agrícolas como insumos y, aquí no se ve, 150 libras de insumos industriales. ¿Ok? Generan 300 libras de bienes industriales que le van a dar a los terratenientes y ellos no producen excedente. Puse esta gráfica dos veces en esta presentación y también la puse en una gráfica aparte, ¿ok? Si hay alguna pregunta en algún momento de cualquier ronda, con toda confianza deténganme, puedo retroceder, ¿ok? Y todo esto lo voy a subir a Teams, ¿ok? Y claro, estamos grabando, entonces no se preocupen mucho. Ok, entonces vamos a comenzar. El modelo inicia con ingresos o avances. Realmente debería poner avances o avances. Avances. La cantidad de libras con V, perdón. Maldito corrector. La cantidad de libras que se obtuvo del periodo pasado y que se van a invertir nuevamente en la producción. Ok, los agricultores tienen avances de 600 libras. Al inicio, tienen un valor del producto neto igual a 600 libras obtenidos en el periodo pasado. Los artesanos tienen 300 libras de avances para elaborar bienes industriales con un valor de 300 libras. Ellos comienzan con un valor de producto neto igual a 0. ¿Ok? Son las clases estériles. Valor del producto neto es igual a 300 libras de producto menos 300 libras de avances. Eso es igual a 0. ¿Ok? Y así voy a abreviar valor del producto neto. 300L menos 300L es igual a 0. Todo inicia cuando los agricultores le pagan a los terratenientes 600 libras el valor del producto neto de agricultura. Entonces, esta es la primera ronda. Los agricultores pagan 600 libras a los terratenientes, el valor del producto neto de agricultura. Los terratenientes gastan su dinero para obtener bienes. Gastan 300 libras en bienes agrícolas, gastan 300 libras en bienes industriales. Para que me entiendan, le van a pagar a los campesinos 300 libras y les dicen, ok, compadre, necesito 300 libras de bienes agrícolas. Le van a dar 300 libras a los artesanos y les van a exigir 300 libras en términos de bienes industriales. Los agricultores reciben 300 libras de los terratenientes. Venden 300 libras de bienes agrícolas a los terratenientes. Con los avances que tenían al inicio, habían elaborado 600 libras. Guardan el excedente, 300 libras, para pagar la renta al final del modelo. Gastan 150 libras de bienes industriales. Los artesanos le venden a los terratenientes 300 libras de bienes industriales elaborados con los avances que tenían al inicio. Déjenme hago varias correcciones aquí porque se van a confundir. Déjenme nada más veo
Déjenme hago esto. Ahí está. Déjenme nada más fijarme. Ok, ya estoy en la 11. Déjenme intentarlo así. Déjenme borrar esto. Y déjenme concentrarme aquí con los agricultores. Ok, entonces, con los avances. Ok. Déjenme clarificar. Ok. Con esas 300 libras producen. Ok, entonces, creo que esta es una mejor explicación. Empieza la primera ronda. Los terratenientes gastan su dinero para obtener bienes, gastan 300 libras en bienes agrícolas, gastan 300 libras en bienes industriales. Déjenme me enfoco primero en los agricultores. Los agricultores reciben 300 libras de los terratenientes. Con esas 300 libras producen 600 libras de bienes agrícolas, porque son la clase productiva. Entonces, lo que les des, van a producir el doble. Venden 300 libras de bienes agrícolas a los terratenientes. Tengan sus 300 libras de bienes agrícolas como lo habíamos estipulado. Ahora, de las 600 libras, ahora nada más quedan 300 libras. Guardan el excedente, las 300 libras, para pagar la renta al final del modelo. Gastan 150 libras en bienes industriales. Ahí estamos comenzando la siguiente ronda. ¿Ok? Ok. Ahora déjenme me fijo aquí. Sí, ok. Entonces, ahora vamos a hablar brevemente de los artesanos. Los artesanos reciben 300 libras de los terratenientes. Con esas 300 libras producen 300 libras bienes industriales. Y no hay excedente. Déjenme lo enfatizo aquí mismo. Hay excedente. Son clases estériles. Son miembros de la clase estéril. Ok, déjenme nada más para no confundirse mucho cuando estén repasando esto. Arreglar la animación. 9, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí quedó. Y déjenme guardo eso. Ok, aquí. ¿Quién no entendió este procedimiento? ¿Quién no entendió este procedimiento? Ok, muy bien. Entonces, déjenme nada más hacer otra modificación aquí. Porque me temo que va a surgir la pregunta después. Ok, esto lo tengo que cambiar para acá arriba. Compran 150 libras de insumos industriales. Perdónenme. Me equivoqué. 150 libras de insumos agrícolas. Producen 300 libras. Con esas 300 libras que les dieron los terratenientes, producen 600 libras de bienes agrícolas. Le dan a los terratenientes 600 libras, guardan el excedente 300 libras. Ya quedó. Ahí quedó. Ok, luego regreso aquí a animación. Panel de animación. 9 debería ser 6. Y ahí quedó. Ahí estamos explicando la primera ronda. Ok, ok, muy bien. Vamos a pasar a la segunda. Ok.
Los agricultores tienen que enviar a los artesanos 150 libras de bienes agrícolas. Los artesanos, para crear esas 300 libras de bienes industriales, tienen que comprar de los agricultores 150 libras de insumos agrícolas. Insumos. Ok, entonces, los agricultores, para que me entiendan, gastan los agricultores. Ahí está. Y ahí está. Corre este minuto para acá. Los agricultores gastan 75 libras en su propio sector comprando insumos agrícolas, gastan 75 libras en insumos industriales, producen 300 libras de bienes agrícolas, envían solamente 150 libras de producto a los artesanos, guardan un valor de producto neto o excedente de 150 libras para la renta que tienen que pagar al final del modelo. Como referencia, estamos aquí. Entonces, los agricultores, perdón, estamos acá. Los agricultores reciben 150 libras de los artesanos. Van a producir 300 libras de bienes agrícolas. Ok. Sí, 300 libras de bienes agrícolas. 150 se manda a los artesanos y guardan el excedente, 150 libras. ¿Ok? Por ahí vamos. Ok. Entonces, acá. Ok, ahora, los artesanos reciben 150 libras de los agricultores. Tienen que enviar a cambio 150 libras de bienes industriales. Ok. Gastan 75 libras en su propio sector. Gastan 75 libras en bienes e insumos agrícolas. Producen 150 libras de bienes industriales y se los mandan a los agricultores. No hay excedente. Hay excedente. Ok, entonces, los agricultores reciben 75 libras de los artesanos. A cambio, tienen que enviar 75 libras de bienes agrícolas. Ellos gastan 37.5 libras en su propio sector. Gastan 37.5 libras en insumos industriales. Producen 150 libras, el doble de lo que reciben porque son el sector productivo. Envían 75 libras a los artesanos, como se había prometido, 75 libras de bienes agrícolas, y se quedan con un excedente, valor producto neto, de 75 libras. Ok, ¿hay alguna pregunta acerca del procedimiento hasta ahorita? ¿Algo que quieran que clarifique? Pues nada más para reiterar, nada más para que se nos quede bien esto. Entonces empezamos con los terratenientes dándole a cada sector 300 libras. A cambio, estos sectores tienen que mandarle a los terratenientes 300 libras de sus respectivos bienes. Para producir las 300 libras, los agricultores tienen que comprar 150 libras de insumos industriales y, no se ve aquí, 150 libras de insumos agrícolas. Producen 600 libras. Le mandan a los terratenientes 300 libras, se quedan con el excedente de 300 libras. ¿Ok? Ahora, los artesanos, para producir 300 libras de bienes industriales, tienen que comprar 150 libras de insumos agrícolas y 150 libras de insumos industriales. Producen 300, le mandan 300 libras de bienes industriales a los terratenientes. ¿Ok? Los agricultores reciben 150 libras a condición de darles a los artesanos 150 libras en insumos industriales. Para producir eso, tienen que gastar 75 libras en insumos industriales y lo que no se ve aquí, 75 libras en insumos agrícolas. Producen 300 libras, le mandan a los artesanos 150 libras y se quedan con 150 libras. Ahora, los artesanos que recibieron 75 libras tienen que producir 75 libras de insumos agrícolas para los campesinos. ¿Qué hacen? Ok,
van a comprar 37.5 libras de insumos agrícolas y, lo que no se ve aquí, 37.5 libras de insumos industriales. Producen 75 libras, lo envían a los agricultores. Los agricultores, al recibir 75 libras de los artesanos, tienen que producir 75 libras de insumos agrícolas. ¿Cómo le hacen? Compran 37.5 libras de insumos industriales y, no se ve, 37.5 de insumos agrícolas. Producen 150 libras. 75 libras de bienes agrícolas se lo mandan a los artesanos. 75 libras de bienes agrícolas se quedan como excedente. Eso es lo que hemos explicado hasta ahorita. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, déjenme, voy acá. Ok, entonces eso ya quedó. Este proceso continúa hasta que agricultores y artesanos se envían 0 libras, ya no tienen dinero. ¿Cómo volvemos al inicio? El modelo termina, o más bien esta fase del modelo termina, esta ronda, cuando los agricultores tienen avances de 600 libras y los artesanos avances de 300 libras. Ok. Calcula el valor total de la producción agrícola. Ese es el ejemplo 1A. Primero vamos a calcular el valor de la producción total a lo largo de todo este modelo y luego vamos a ver cómo se distribuye en el sector agrícola nada más. Luego pasamos al sector artesanal o industrial. Primero, sumamos las ventas de los agricultores a los terratenientes y a los artesanos. Al inicio, los agricultores le venden a los terratenientes 300 libras y luego después le venden a los artesanos 150, 75, 37.5, etcétera, 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 hasta que llegan a 0. Entonces, las ventas recaudadas por el sector agrícola son iguales a la sumatoria de n igual a 0 infinito de 300 que multiplica 0.5 a la n. Eso, como aprendimos en nuestras de matemáticas, es 300 sobre 1 menos 0.5. O sea, 300 sobre 0.5. O sea, 600 libras. 600 libras son el valor total de ventas en el sector agrícola. En el transcurso de todo el modelo, el sector agrícola acumuló 600 libras en ventas. ¿Ok? ¿Quién no le entendió esa parte? Le voy a seguir. Ejemplo 1A, continúa. Sumamos el excedente o valor del producto neto acumulado por los agricultores durante el transcurso del modelo, sea en la etapa o round en el modelo. ¿Ok? Entonces, es esta etapa lo que estaba yo explicando. Esto es la sumatoria de n igual a 0 a infinito del valor del producto neto en el sector agrícola en la ronda n. Empezamos con 300 en la primera ronda o en la ronda 0, más 150, más 75, más 37.5 hasta llegar a 0. Entonces, esto se resume nuevamente a la sumatoria de n igual a 0 infinito de 300 que multiplica 0.5 a la n, o 300 sobre 1 menos 0.5, que es igual a 300 sobre 0.5, que es igual a 600 libras. En el transcurso de todo el modelo, el sector agrícola acumuló 600 libras de excedente o valor del producto neto. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, nada más para volver aquí. Empezamos de aquí, de este excedente. Y sumamos todo esto hasta llegar a 0. Ok, entonces, aquí estoy. Muy bien, le voy a seguir. Calcula el valor total de la producción agrícola, sumamos venta y el valor acumulado del producto neto para obtener el valor del producto total. El valor del producto total en el sector agrícola es igual a la suma de todas las ventas en el sector agrícola más la sumatoria de n igual a 0 infinito del valor del producto neto en el sector agrícola. ¿Ok? 600 más 600, eso es igual a 1200 libras.
es el valor del producto total en el sector agrícola en esta primera fase del modelo. ¿Cómo se distribuye VPT, subíndice agricultura? Ok. Los terratenientes compran 300 libras de bienes agrícolas al inicio del modelo. De ahí en adelante, los artesanos compran 300 libras de bienes a los agricultores. Empiezan con 150 libras de insumo agrícola, luego 75, luego 37.5, hasta que llegan a cero. Es la sumatoria de n igual a 0 infinito de 150 que multiplica 0.5 a la n. Es igual a 150 sobre 1 menos 0.5. Eso es 150 sobre 0.5, 300 libras. Sumo la compra de terratenientes y las compras de artesanos, 300 más 300, y llego a las compras totales, 600 libras. ¿Ok? Compras totales, noten, tiene que ser igual a ventas totales en el sector. No hay de otra. ¿Ok? Ok. ¿Cómo se distribuye? Vamos a continuar. Aquí tengo ya la cifra de compras totales. El dinero que los agricultores reciben de sus ventas, 600 libras, se convierte en los avances del siguiente periodo. Kesney supone que el resto del valor del producto total, ¿ok? El resto del valor del producto total, 600 libras de 1,200 libras, ¿ok? Se distribuye de la siguiente forma. Nada más para que no quede tan apachurrado. 300 libras del producto son consumidos por los agricultores, es decir, es consumo personal. 300 libras del producto son para alimentar al ganado. Así es como los agricultores generan una producción total que vale 1,200 libras, pero empiezan el siguiente periodo del modelo con avances iguales a 600 libras. Esos son los agricultores. Ok, entonces, en términos de la gráfica, estaríamos otra vez aquí de nuevo. Entonces, ya pasamos aquí hasta llegar a 0 y aquí están los agricultores de nuevo, 600 libras. ¿Ok? No sé si hay una pregunta al respecto. La primera vez que alguien ve la tabla económica, a veces se confunden y no me lo van a creer, pero hay libros de historia del pensamiento económico que explican esto de una manera muy, muy mala, muy, muy confusa. ¿Ok? Ok, entonces, perdónenme, aquí no, era acá. Ok, entonces, le voy a seguir. Ok, ejemplo 1b, calcula el valor total de la producción industrial. Afortunadamente esto va a ser más fácil. Sumamos las ventas de los artesanos a los terratenientes y a los agricultores. Recordemos que la historia inicia con la venta de 300 libras de bienes industriales a los terratenientes y posteriormente son ventas de insumos industriales a los agricultores. Entonces, las ventas en el sector industrial, esto es igual a la sumatoria de n igual a 0 infinito, 300 que multiplica 0.5 a la n, que se reduce a 300 sobre 1 menos 0.5, 300 sobre 0.5, 600 libras. Esas son las ventas en el sector industrial. En el transcurso de todo el modelo, el sector industrial acumuló 600 libras en ventas. ¿Cómo se distribuyen las ventas en el sector industrial? Los terratenientes compran 300 libras de los artesanos, ¿ok? Ok. Y posteriormente, los agricultores les compran 300 libras de bienes a los artesanos. Entonces, como lo dije con anterioridad, primero le venden bienes industriales a los terratenientes y luego venden 150 libras, 75 libras, 37.5 libras de insumos industriales a los campesinos. Eso se reduce a la sumatoria de n igual a 0 infinito de 150 que multiplica 0.5 a la n igual a 150 sobre 0.5 igual a 300 libras. Ahí me brinqué este paso. Entonces, sumo las compras de terratenientes más las compras de agricultores. Esto es igual a 300 libras más 300 libras. Compras totales de bienes industriales terminan siendo 600 libras. Lo mismo que las ventas, como pueden ver. ¿Ok? Ok, muy bien. ¿Hay alguna pregunta acerca de esto? Ok, le voy a seguir.
cómo se distribuyen las ventas en el sector industrial, las compras totales de bienes industriales, que son igual a 600 libras, se van a distribuir según los supuestos de Quesney de la siguiente forma. 300 libras se utilizan para pagar salarios y consumo personal. 300 libras se guardan como avances para el próximo periodo. ¿Ok? Y aquí tenemos otra vez la tabla económica. ¿Ok? Esta explicación es en inglés y proviene de un libro que no sé por qué lo perdí, pero son textos económicos de economía antes de Adam Smith. Hay un ejemplar en la biblioteca si les interesa obtenerlo. Y esta es una de las mejores explicaciones de la tabla económica que pude encontrar. Hay muchas explicaciones y versiones de la tabla económica. Algunas de ellas nada más tienen una ronda y ya se acaba. Algunas tienen más de 5 rondas, 6, 7, 10. Pero esta es una de las mejorcitas. Entonces, aquí la voy a dejar para ustedes. Ok. ¿Hay alguna pregunta acerca de la tabla económica? Ok, ahora, aquí termina la presentación, nada más para darles un poquito de mayor trasfondo. Tengo el libro aquí. Ok, algunas personas creen, y lo van a hallar en algunos libros de texto, que la tabla económica fue el primer modelo de todo un sistema económico. Eso no es cierto. Y déjenme mostrarles aquí. Antes de los fisiócratas, de hecho ya había fallecido este señor, había un economista que se llama Richard Cantillon. Richard Cantillon no es un economista que vamos a investigar a fondo, pero sí me gustaría integrarlo en versiones futuras del curso, porque este cuate es sumamente interesante. Richard Cantillon esencialmente ganó su fortuna juntando barajas e invirtiendo en esquemas prácticamente ilícitos de inversión. Disculpen la redundancia. Cantillon, de hecho, había gente que lo quería matar incluso. En sus ratos libres, cuando no estaba ganando dinero jugando barajas y haciendo enojar a gente, escribía economía. Y les quiero enseñar este diagrama. Yo no puedo decir a ciencia cierta que este es el primer... ¿Dónde está la ilustración? Que este es el primer diagrama de un sistema económico, pero ciertamente es uno de los primeros. Déjenme nada más encontrar aquí. Y este libro se lo recomiendo mucho, esta edición. A ver si puedo encontrar. Nada más obsequienme unos segunditos y voy a encontrar esto. Este es un libro, de hecho, de varios temas de economía. Tiene teoría de crecimiento, tiene economía urbana y regional, tiene comercio internacional, tiene temas de tipo de interés, préstamos internacionales, etc. Déjenme nada más lo busco aquí en el... Por aquí tiene que estar el sistema, nada más no sé por qué no lo encuentro. Sí, aquí, 73. Me tardé un poquito, pero ya se los voy a dar. ¿Por qué no lo encuentro? Es la única gráfica en este maldito libro. ¿Por qué no lo hallo? ¿Por qué no lo hallo? Juro y perjuro. Ahorita que me despida de ustedes la voy a encontrar. Ah, aquí está. Ya. Esto. De hecho, lo he escaneado en el pasado. Voy a buscar una versión. Esta gráfica de aquí, que tiene
los propietarios, los campesinos, los empresarios, los trabajadores y los artesanos, junto con el flujo de sus gastos e ingresos. Esto es uno de los primeros diagramas de una economía. Ahora, no se sabe exactamente cuándo terminó el libro Quesnay, hay aproximaciones, pero la primera versión de esto se publicó en 1750 y feria, cuando murió. Se piensa que él terminó esto aproximadamente en 1730. Entonces fue en 1730, no en 1758, cuando se diseñó por primera vez una gráfica que exhibe los flujos de una economía. Más adelante se llamaría macroeconomía. Por lo tanto, como vamos a ver después, cuando hablemos del legado de los fisiócratas, vamos a llegar a la triste conclusión que lo más probable es que Quesnay, sabemos que un amigo suyo, Mirabeau, lo hizo, pero que Quesnay, lo más probable es que se robó descaradamente la idea de Cantillon. Entonces eso le quita un poco de prestigio a la escuela. Ok, no sé si haya preguntas acerca de la tabla económica o de los fisiócratas. Vamos a seguir hablando un poquito de ellos y vamos a hablar de una persona algo controversial, que era el señor Turgot. No sé si hay alguna pregunta acerca del curso. Déjenme detengo la grabación.